Hola a todos, muchas gracias por estar viendo este vídeo. Soy John Moreno, responsable de Comunidad por el Clima en ECODES, la Fundación Ecología y Desarrollo, una fundación privada sin ánimo de lucro que lleva ya más de 30 años trabajando para acelerar la transición, la transición hacia una economía neutra en carbono, resiliente y responsable. Desde ECODES ejercemos la Secretaría Ejecutiva de la Comunidad por el Clima, que es la plataforma multiactor para implementar con ambición el Acuerdo de París en el Estado español. Dentro de esta plataforma, para dar cumplimiento a este objetivo tan ambicioso que nos hemos propuesto, hemos desarrollado distintas iniciativas sectoriales de la que buscamos facilitar distintas herramientas según las necesidades y casuísticas concretas de cada uno de estos sectores, y entre estas iniciativas sectoriales se encuentra lo que es Sanidad por el Clima. En este pequeño vídeo formativo vamos a explicar el funcionamiento de la herramienta Scope CO2 Sanidad, que es una herramienta gratuita y sencilla para hacer el cálculo de la huella de carbono de un hospital, de un centro sanitario. Este vídeo se realiza en colaboración con el propio Ministerio de Sanidad, en el marco de distintas webinars, distintas formaciones que venimos realizando desde el año pasado, y que con este vídeo lo que queremos es que esté disponible en la propia web del Ministerio para que podáis consultarlo en cualquier momento, cuando os haga falta, en el momento que estéis realizando vuestro propio cálculo de huella de carbono. Si tenéis alguna duda, podáis consultarlo en este vídeo. Además, como siempre decimos, sabéis que tenéis nuestro email disponible, tanto de Sanidad por el Clima como el de UCASAN, que pertenece al propio Ministerio de Sanidad, donde podéis hacer llegar todas vuestras consultas, dudas, oportunidades de mejora, que estaremos encantados de seguir recibiendo y seguir dando respuesta. Antes de dar comienzo, Sanidad por el Clima, como comentábamos, es una iniciativa sectorial dentro de Comunidad por el Clima, y es la plataforma que reúne la comunidad de actores del sector sanitario que están comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Aquí tenemos, por un lado, representados a los aliados estratégicos de esta iniciativa, entre los que se encuentra el propio Ministerio de Sanidad, y una red de colaboradores del sector sanitario con las que colaboramos para conseguir nuestro objetivo que nos hemos planteado de Sanidad por el Clima. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues precisamente es acelerar la acción frente al cambio climático en el sistema sanitario. Y para ello lo que hacemos es ofrecer tres patas de acción o tres herramientas. En primer lugar, ayudar a disminuir su propia huella de carbono. En segundo lugar, facilitar su rol como prescriptor de medidas de prevención a toda la sociedad. Y por último, visibilizando la relación que existe entre la salud de las personas y el cambio climático en ambas direcciones. Sabemos que el cambio climático afecta a la salud de las personas, pero también a su vez el sector sanitario es responsable o contribuye también en gran medida al cambio climático, ya que como solemos decir, sabemos, si el sector sanitario mundial fuera un país, sería el quinto emisor a nivel mundial. Dentro de esta comunidad de Sanidad por el Clima tiene cabida una gran variedad de actores del sector sanitario, desde hospitales y clínicas, especialidades, centros de salud, consultas, farmacias, los propios servicios de salud, colegios profesionales, empresas y proveedores. Por lo tanto, es una comunidad multiactor que tiene cabida cada uno de estos actores del sector sanitario. Como os comentaba ya, este vídeo está focalizado en explicar el funcionamiento de la herramienta de Scope CO2 Sanidad, que es una herramienta para calcular de forma sencilla y gratuita la huella de carbono de un centro sanitario. Nuestra relación de Sanidad por el Clima con el Ministerio de Sanidad viene o está marcado en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, el PESMA, en el que el propio Ministerio de Sanidad, en una de sus primeras actuaciones, lo que realizó fue una búsqueda de qué herramientas existen en el mercado, y tras esta búsqueda, pues finalmente nos llevamos la grata sorpresa de que nuestra herramienta fue la seleccionada como la herramienta óptima o mejor adaptada a la realidad de los centros sanitarios. Por ello, desde el año pasado, desde el 2023, venimos trabajando en colaboración con el Ministerio, dando distintas webinars, formaciones, donde explicamos el funcionamiento de esta herramienta para
que los hospitales, ya sean públicos o privados del Estado español, puedan realizar su autodiagnóstico de la huella de carbono y reportar de manera oficial al Ministerio de Sanidad para de esta manera poder hacer ese primer análisis, ese diagnóstico de cuál es el estado en cuanto a huella de carbono de los hospitales públicos y privados de España y de esta manera ya poder definir un plan estratégico de reducción de emisiones en consecuencia de los resultados que obtengamos. Como decía al inicio de este vídeo, la idea es que con este vídeo ya esté disponible en todo momento en la web del Ministerio de Sanidad, de manera que podamos avanzar en webinars periódicos que estén focalizados en otros temas y no hagamos, digamos, continuamente la explicación del funcionamiento de la herramienta de Scope CO2. Una vez vista esta breve introducción, vamos a ver, antes de pasar a ver el funcionamiento de la herramienta, qué es la huella de carbono, cómo se mide, qué metodologías existen, etc. Básicamente, la huella de carbono es un indicador ambiental que lo que nos permite es tener en cuenta la suma de la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera durante los procesos productivos, la actividad de una organización, en este caso de un hospital. En la imagen de la izquierda se representa el efecto invernadero de forma natural, de manera que la radiación del Sol llega a la Tierra la irradia en forma de calor y gracias a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se permite alcanzar una temperatura adecuada para la vida. Sin embargo, en la imagen de la derecha tenemos el efecto invernadero que es incrementado por la actividad del ser humano. Como sabemos, pues la actividad del ser humano lo que hace es incrementar la concentración de estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, dando lugar, por lo tanto, a un incremento de la temperatura y dando lugar al fenómeno que conocemos como cambio climático. ¿Cómo se mide la huella de carbono? Pues la unidad de medida es toneladas de CO2 equivalentes. Y lo que permite esta unidad de medida es tener en cuenta la contribución de cada uno de los gases de efecto invernadero que son reconocidos en el protocolo de Kioto. Evidentemente, el más conocido es el dióxido de carbono, el CO2, pero también tenemos los otros gases que aparecen aquí en pantalla, como son el metano o el óxido nitroso. ¿Cómo se calcula estas toneladas de CO2 equivalente? Pues sencillamente con un ejemplo, teniendo en cuenta el potencial de calentamiento global en 100 años, pues podemos saber cuál es la contribución, ¿no? Por ejemplo, si emitimos a la atmósfera una tonelada de metano, si vemos que su potencial de calentamiento es 27,9, lo multiplicamos por la tonelada de metano emitido a la atmósfera, equivaldrá a 27,9 toneladas de CO2 equivalente, ¿vale? Sencillamente con esta multiplicación podemos saber cuál es la contribución de cada uno de estos gases. En esta diapositiva vamos a ver de forma más clara cuáles son las fuentes de emisión o de dónde provienen cada uno de estos gases de efecto invernadero. Pues el dióxido de carbono, el CO2, es el más común, el más conocido, como sabemos, provienen de la combustión de los combustibles fósiles, pues como el carbón, el gas natural o el petróleo. También vienen de otros usos industriales o también de los cambios de uso del suelo. El metano principalmente viene pues, de la cría de ganado, de actividades agrícolas, de la gestión de residuos, ya que como sabemos en los propios vertederos se genera este tipo de gas de efecto invernadero, usos de la energía o también en las fugas de sistemas de gases de gas natural. El óxido nitroso viene principalmente por actividades agrícolas por el uso de fertilizantes. Los HFCs son utilizados como gases refrigerantes, ya sean en los equipos de climatización de edificios o vehículos o también en las propias instalaciones de refrigeración. Los PFCs son utilizados como gases de extinción en lo que son los extintores. El hexafluoruro de azufre se utiliza como gas aislante en equipos de distribución de energía eléctrica. Y por último, el trifluoruro de nitrógeno se utiliza en la fabricación de los famosos semiconductores. Una vez visto lo que es el concepto de la huella de carbono y la unidad de medida y de dónde provienen estos gases de efecto invernadero, vamos a ver o vamos a comentar qué metodologías existen para medir la huella de carbono. Son dos metodologías las que es más utilizadas o las más reconocidas a nivel internacional, es el GHG Protocol y la ISO 14064. El GHG Protocol
agrupa las emisiones en tres alcances: alcance 1, alcance 2 y alcance 3. En la siguiente diapositiva veremos en detalle qué es esto de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Pero simplemente tenéis que tener en cuenta que si nos basamos en la metodología del HCG Protocol, estaremos obligados como mínimo a contemplar el alcance 1 y el alcance 2, pero sin embargo el alcance 3 es opcional. A diferencia de la última versión de la ISO 14064, que ya no habla de estos tres alcances, sino que habla de 5 categorías de emisiones directas y 5 categorías de emisiones indirectas. Además, lo que trae como relevancia es que ya no son opcionales incluir las emisiones indirectas, sino que ya nos obligan a contemplar e incluir en mi cálculo de huella de carbono todas las categorías de emisiones indirectas que sean significativas o sean relevantes según mi actividad. Por lo tanto, ya no tiene carácter opcional, sino que tiene este carácter obligatorio. Sin embargo, en la herramienta que vamos a ver hoy, la herramienta de Scope CO2 Sanidad, nos basamos en la metodología del GHG Protocol. Por lo tanto, hablaremos de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y, como sabemos, alcance 1 y alcance 2 serán obligatorios y el alcance 3 será opcional. Sin embargo, luego veremos que en esta herramienta de Scope CO2 también incluimos algunas fuentes de emisión que consideramos relevantes para el sector. Y bien, ¿qué es esto de alcance 1? El alcance 1, por definición, son las emisiones directas que ocurren o que están en fuentes en propiedad de la entidad o que son controladas por ellas. Una vez vista esta definición, vamos a ver más claro a qué nos referimos. Pues bueno, aquí dentro del alcance 1 tenemos que tener en cuenta el consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas, como puede ser en calderas para calefacción, para agua caliente sanitaria, grupos electrógenos, cocinas, generadores de vapor, etc. También tenemos que tener en cuenta el consumo de combustibles fósiles en vehículos en propiedad. Aquí, importante, dentro del alcance 1, vehículos en propiedad o que están en renting o en leasing a nombre de mi organización. Aquellos vehículos que son subcontratados a un servicio externo no se incluyen en el alcance 1, sino que luego veremos que se incluyen dentro del alcance 3. También importante, dentro del alcance 1 tenemos que incluir el consumo de gases anestésicos, que es como podéis imaginaros, es una fuente de emisión específica del sector sanitario. También deberemos de incluir el consumo de extintores de incendios. En este caso, en el caso de que hayamos tenido algún pequeño incidente con algún pequeño incendio o hayamos realizado algún simulacro y hayamos requerido de utilizar de un extintor, tendremos que incluirlo en ese alcance 1. Sin embargo, como sabemos, cada 5 años hay que hacer un retimbrado con nuestro mantenedor externo de estos extintores, y estos retimbrados no hay que incluirlos en este alcance 1, porque se presupone que este retimbrado se hace en las instalaciones de nuestro mantenedor externo y se hace bajo condiciones adecuadas que evitan que se emita a la atmósfera estos gases. Por lo tanto, únicamente tendré que incluir si he consumido o he usado extintores en un pequeño incendio o en un simulacro. Y por último, la última fuente de emisión que tenemos que contemplar dentro del alcance 1 es el consumo de gases refrigerantes. Es decir, si disponemos de una instalación de climatización o de una instalación de refrigeración y hemos tenido algún tipo de problema, algún tipo de incidencia, lo común es que llamemos a nuestro mantenedor externo o nuestro mantenimiento interno y nos haga una revisión de la instalación, ¿no? Por norma general, lo más común suele ser que este tipo de problemas sean derivados a una pequeña fuga que se haya producido en los conductos y, por lo tanto, los gases refrigerantes contenidos en esta instalación se emiten a la atmósfera. Por ello, debemos de contemplar dentro del alcance 1 el consumo de gases refrigerantes por la recarga que se ha realizado debido a estas fugas. Y también queremos destacar, antes de pasar al alcance 2, el reglamento de la Unión Europea que establece el control periódico de fugas, es decir, en función del tipo de instalación que tenga, de la cantidad de gases refrigerante que disponga y del tipo del propio gas refrigerante, estaré obligado por un reglamento europeo a realizar un tipo de controles periódicos, ya sean de forma anual o semestral. Este requerimiento, este requisito ya viene desde hace años, pero simplemente ponemos aquí de manifiesto de que en este año 2024 se ha actualizado este reglamento y se establecen pues, este tipo de requisitos.
Una vez visto el alcance 1, pasamos al alcance 2, que es mucho más sencillo. Simplemente son las emisiones indirectas por el consumo de electricidad. Por lo tanto, únicamente tengo que tener en cuenta el consumo eléctrico. Luego también veremos en la herramienta que tengo que tener en cuenta el consumo eléctrico, pero también podremos incluir, si dispongo de una instalación de autoconsumo, ¿no? de generación de energía renovable, como pueden ser placas fotovoltaicas, también podré incluirlo dentro del alcance 2. Evidentemente, no va a contribuir a la huella de carbono, pero lo que va a hacer es disminuir, ¿no? mi huella de carbono, porque de esta manera, si soy capaz de autoabastecer mi consumo de energía eléctrica, voy a reducir mi demanda a mi comercializadora que tengo contratada. Por lo tanto, también es importante incluirlo. Y también se puede incluir otro tipo de consumos de energía, como puede ser, por ejemplo, el consumo de vapor que venga por suministrado por un externo, por un tercero, que también podremos incluirlo aquí. Luego lo veremos en detalle en la herramienta. Y ahora, una vez visto el alcance 1 y el alcance 2, que recordemos, siguiendo la metodología del GHG Protocol, es obligatorio de incluir, ahora vamos a pasar al alcance 3, que siguiendo esta metodología es voluntario. Y ahora vamos a entender el por qué es voluntario. Pues porque el alcance 3 se define como las otras emisiones indirectas que son consecuencia de mi actividad, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la propia organización. Por lo tanto, la dificultad de recopilar estos datos necesarios es más complejo. Por ello, nosotros animamos a incluir ciertas fuentes de emisión en la medida de lo posible y que año a año, buscando la mejora continua, pues podamos incluir nuevas fuentes de emisión, pero somos conocedores o somos realistas, ¿no? de que no siempre es factible el realizarlo, la inclusión de estas fuentes de emisión. Pero bueno, la idea es que año a año seamos capaces de ir mejorando y ampliando el alcance dentro de las fuentes de emisión de alcance 3. Dentro de esta categoría se incluyen bienes y servicios adquiridos, como puede ser el consumo de agua o consumo de papel, las compras de equipos informáticos e inmuebles, la disposición final de los residuos que he generado o también las actividades relacionadas con transporte, en este caso, como decíamos, por medios subcontratados. Pues viajes de negocio, la movilidad de los empleados in itinere, es decir, el desplazamiento que hacen los empleados desde sus hogares al centro de trabajo y del centro de trabajo a sus hogares, o el transporte, por ejemplo, de materiales comprados, que se han comprado, ¿no? adquiridos. También aquí importante, dentro de los hospitales, también podemos incluir dentro de este punto lo que sería el transporte de los propios pacientes, ¿no? Y también dentro de la cafetería pues, se puede incluir activos arrendados o franquicias según las características de la propia organización. Y bien, ¿cómo trasladamos estos consumos de energía eléctrica, de gasoil, etcétera? ¿Cómo lo traducimos a esa unidad de medida que son CO2 equivalente? Pues para ello utilizamos lo que son los factores de emisión. Estos factores de emisión son publicados de forma periódica por organismos reconocidos, se basan en estudios científicos que lo que hacen es estimar los kilogramos de CO2 equivalentes que son emitidos por el consumo de esa fuente de emisión. Con un ejemplo claro, tenemos aquí en pantalla. En gasóleo, por cada litro de gasóleo que consuma, se va a emitir a la atmósfera 2,516 kilogramos de CO2 equivalente. Sin embargo, por cada litro consumido de gasolina, se emitirá a la atmósfera 2,248 kilogramos de CO2 equivalente. En la parte de abajo se representan los logos de distintos organismos que publican ese tipo de factores de emisión. A nivel nacional tenemos la OECC, que es la Oficina Española de Cambio Climático, y la CNMC, que la CNMC lo que hace es publicar los factores de emisión correspondientes a las comercializadoras eléctricas. También tenemos otras fuentes de información, como podría ser DEFRA en Reino Unido o ADM en Francia. En esta diapositiva representamos brevemente los factores de emisión que publica la propia CNMC, que como decía, son los factores de emisión correspondientes a las distintas comercializadoras eléctricas que existen a nivel nacional. Pues, por ejemplo, aquí podemos ver que hay comercializadoras que, dado que su mix eléctrico de producción es 100% renovable, pues su factor de emisión evidentemente será cero. Es decir, por cada kilovatio hora que consuma, emitiré 0 kilogramos de CO2 equivalente.
porque su mix eléctrico es 100% renovable. Sin embargo, tenemos otros 3 ejemplos que en función del porcentaje de energía eléctrica que tengan en su mix eléctrico de producción, pues tendrá un factor de emisión aplicable que será menor o mayor, ¿no? Pues tenemos desde 0,11, 0,13, 0,24, pues en función de la comercializadora que tengamos contratada. Vale, una vez visto esto, vamos a pasar ya a lo que es la propia herramienta de Scope CO2. Para ello, tendréis que acceder a la web de Sanidad por el Clima y acceder a vuestro perfil. Si no disponéis de un perfil creado ya dentro de Sanidad por el Clima, tendréis que crearos una cuenta, que esta cuenta pues bueno, se genera de forma gratuita y sin ningún tipo de, pues bueno, de coste. Simplemente tendréis que completar la información que solicitamos, que será el nombre de la organización, tipo de organización, hospital, centro de salud, especialidades, etcétera, el código postal, la persona de contacto y cuál es su cargo e email asociado, ya que con este email será el que tenga, el que está asociado a vuestro perfil y con el que podréis acceder a, digamos, a vuestro usuario de Sanidad por el Clima. De esta manera lo que hacéis es adheriros a esta iniciativa de Sanidad por el Clima, que como comentaba, no tiene ningún tipo de coste, pero lo que hacéis es visibilizar o demostrar vuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático y de esta manera también podréis acceder a las herramientas que ofrecemos, que son las que aparecen aquí en pantalla. Pues bueno, tenemos otras herramientas como pueden ser otras iniciativas, pero la que nos vamos a centrar en este vídeo es en la herramienta de Scope CO2, que es la herramienta para, como decíamos, calcular la huella de carbono de forma sencilla. Accederíamos y ya podríamos ver lo que es la herramienta, pero antes de ello lo que podemos poner de manifiesto con esta diapositiva es que antes de comenzar a realizar mi cálculo de huella de carbono, tengo que hacer, pues bueno, prepararme para ello, ¿no? Y esto consiste en recopilar todos los datos necesarios, pues facturas, ya sean de luz, de gas, de consumo de combustible, de agua. También nos va a ser útil utilizar los registros internos de consumos, las encuestas realizadas a empleados para saber cómo se desplazan a su centro de trabajo, servicios subcontratados, pues de mantenimientos externos, de generación de residuos, viajes profesionales si lo gestionamos a través de una agencia, o también, por ejemplo, registros de la propiedad para poder saber cuál es la superficie en metros cuadrados de mis instalaciones. Y antes de pasar a ver un caso o ver cómo funciona la herramienta de Scope CO2, aquí os traemos un ejemplo de un hospital que nos hemos, digamos, inventado, pero que hemos intentado que englobe todas las casuísticas posibles dentro de un hospital. Y lo que tenemos es alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Es un hospital que tienen unos 4.133 empleados y una superficie de 72.000 metros cuadrados. En cuanto a número de camas, 650 y en cuanto a actos asistenciales, unos 3 millones. Por lo tanto, vemos que es un hospital que podemos catalogar como grande, ¿no? Y en este caso, supuesto hospital, tenemos, en cuanto a alcance 1, el consumo de gas natural para calefacción, el consumo de gasóleo C para grupos electrógenos, también tenemos un control de fugas de los equipos de climatización, consumo de gases anestésicos y otros gases medicinales, la recarga de extintores de incendios o, por ejemplo, también el consumo de combustible fósil en vehículos, ¿no? En vehículos que son ambulancias, pero también en maquinaria que puedo tener para mantenimiento de mis instalaciones. Eso en cuanto al alcance 1. Y en cuanto al alcance 2, tenemos el consumo eléctrico, pero también incluimos la generación de energía fotovoltaica y el consumo de calor que me suministra un tercero. En cuanto al alcance 3, veremos qué es lo que incluye la herramienta, pero aquí lo que vamos a incluir es el consumo de inhaladores, el consumo de agua, consumo de papel de oficina y consumo de papel de camilla. La disposición final de la generación de residuos peligrosos y no peligrosos que he generado, los desplazamientos profesionales por medios externos, el transporte de materiales por terceros y, por último, el desplazamiento in itinere de mis empleados a través de una encuesta de movilidad. Pero bueno, esto simplemente es los datos ejemplo, pero ahora vamos a pasarlo a ver en concreto cómo trasladaríamos esta información a la calculadora de Scope CO2. Una vez que pinchamos, una vez que hemos accedido a mi usuario, podré acceder a la herramienta de Scope CO2 y me aparecerá lo que tengo aquí en pantalla.
Aquí nos aparece ya el registro del cálculo que vamos a ver, pero en nuestro caso, si es el primer cálculo, tendremos que darle a crear cálculo y ya nos aparecerá en pantalla lo que aparece aquí en esta diapositiva. En primer lugar, la información general. En esta primera pantalla tenemos que indicar cuál es el nombre del hospital. Pues en este caso me he puesto Hospital Grande, pero tenéis que identificar cuál es el nombre del hospital en cuestión. El año de cálculo, ya que la huella de carbono se debe realizar del último año natural cerrado, es decir, por ejemplo, estamos actualmente, este vídeo está grabando a fecha de junio de 2024, por lo tanto, a día de hoy puedo realizar el cálculo de la huella de carbono del año 2023, que es el último año que dispongo de datos cerrados, ¿no? De enero a diciembre. También es importante destacar que los factores de emisión que utilizamos en esta herramienta para el alcance 1 y el alcance 2 provienen de la fuente oficial de la Oficina Española de Cambio Climático y que este organismo publica los factores de emisión aplicables al año anterior hacia el mes de mayo-junio. Por lo tanto, podremos, al inicio de cada año, podremos empezar a hacer el cálculo de huella de carbono, pero tenemos que tener en cuenta de que los factores de emisión aún no están actualizados. Por lo tanto, como decía, podemos ir adelantando y haciendo este trabajo, pero no podemos dar por cerrado los resultados finales hasta que lleguemos al mes de mayo-junio, cuando ya actualicemos los factores de emisión. Más información que nos piden en esta pantalla, pues el país donde se ubica, pues evidentemente esta herramienta está adaptada por los factores de emisión aplicables a España. Habrá que indicar también los metros cuadrados construidos, el número de personas que trabajan en la entidad, el número de camas y, por último, indicar también el número de actos asistenciales. Este indicador siempre genera mucha controversia porque en función de las características de mi hospital, pues puedo tener diferentes casos o diferentes tipos de actos asistenciales, pero por norma general lo definimos como lo que aparece aquí en pantalla. Número de consultas externas, más número de estancias, más número de consultas a hospitales de día, más número de intervenciones totales, más número de pruebas, más el número de urgencias. Como decía, claro, en función de mi hospital, puede ser que no tenga alguno de esta tipología, pues no tendría que incluirla, pero eso es, tenemos que adaptarnos en la medida de lo posible a esta definición. También lo que siempre destacamos, que lo importante es que este valor se utiliza como indicador interno. Por lo tanto, lo más relevante es que la definición que utilicemos para este indicador sea el que apliquemos de forma interna año a año. Sí que es cierto que nos interesa también que este indicador sea lo más ajustado o lo más estandarizado posible, de manera que a la hora de hacer comparativas entre hospitales, pues podamos utilizarlo como indicador de referencia, ¿no? Pero lo relevante es, la huella de carbono es relevante para hacer mi seguimiento año a año de forma interna. Es decir, que mis planes de reducción y mis objetivos y mis compromisos de reducción pueda yo hacer un seguimiento de forma anual con este indicador. Porque, como decíamos, esos tres últimos indicadores, tanto el número de empleados, el número de camas, la superficie construida y el número de actos asistenciales, se utilizan para relativizar las toneladas de CO2 equivalentes de mi huella de carbono. Es decir, no tiene sentido hacer una comparación año a año o un seguimiento de mi huella de carbono simplemente en toneladas de CO2 equivalente en bruto, porque esto puede contribuir ciertos sesgos, como puede ser la actividad, ¿no? Es decir, un ejemplo claro, en el caso de un hospital, es en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos del COVID. Durante ese periodo que padecimos esta pandemia, pues la actividad del hospital se vio evidentemente incrementada en gran medida. Por lo tanto, la huella de carbono del hospital también se vería incrementada en consecuencia. Si nosotros hacemos una comparación únicamente de las toneladas de CO2 equivalente de año a año, va a parecer que pues realmente he tenido una mayor contribución o no he cumplido con mis compromisos de reducción durante los años de la pandemia porque incrementé mi huella de carbono. Pues para evitar este tipo de sesgos en las comparativas y en el seguimiento de año a año, tenemos lo que se llaman los indicadores de actividad, en lo que si dividimos las toneladas de CO2 equivalente y lo relativizamos, por ejemplo, al número de actos asistenciales, evitamos este sesgo, porque evidentemente el número de actos asistenciales serían mucho mayor durante la pandemia que en el resto de años, ¿no? De manera que podemos hacer una comparativa real en función de la actividad de mi evolución año a año.
por ello se utiliza este tipo de indicadores. Una vez que hemos completado esta información general, damos a guardar y ya vamos a ver cómo introducimos los datos de consumos para cada uno de los alcances y para cada una de las fuentes de emisión. En primer lugar, vamos a abordar lo que es el alcance 1. Recordamos, dentro del alcance 1 tenemos el consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas, el consumo de gases refrigerantes, el consumo de gases de uso médico, el consumo de gases de extinción de incendios y, por último, el consumo de combustible en vehículos y en maquinarias que son en propiedad o en renting o en leasing. Recalcamos una vez más que este alcance es obligatorio, por lo tanto, tengo que incluir todas y cada una de ellas de fuentes de emisión de las que realmente me apliquen, ¿no? De las que tenga consumo. El primer caso, vamos a ir viendo punto por punto, sería el de consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas. Y una pequeña adaptación o mejora que hemos realizado recientemente es que el primer desplegable que te aparece es para que indiques si tienes este tipo de consumo o si por el contrario tienes este tipo de consumos, pero este año en cuestión no has tenido consumos, pues por el motivo que sea, ¿no? Por ejemplo, si tengo un pequeño depósito para casos de emergencia y realmente no he consumido durante este año porque no he tenido ningún tipo de emergencia, pues evidentemente sí que tengo esta fuente de emisión, pero la realidad es que no he tenido consumos este año. Por lo tanto, seleccionaríamos la segunda opción. Y hay una tercera casuística o tercera opción, que es que realmente no dispongas de esta fuente de emisión. Es decir, yo no tengo consumo de combustibles fósiles en mis instalaciones. Es cierto que a día de hoy en un hospital esto es prácticamente no es real, ¿no? O sea, realmente sí que se dispone casi siempre de consumos de combustibles fósiles, pero damos estas tres opciones para que podáis realmente marcar la que os aplique. En el momento que ya pinchamos en tengo consumo, me aparecerá ya la pestaña para añadir el consumo de combustible. Pincharía en ese botón y me aparecería el desplegable que aparece aquí en pantalla. Me aparece un desplegable con todos los tipos de combustibles fósiles que puede existir en el mercado, aunque la realidad es que, por norma general, ¿no? Pues suele ser, por ejemplo, el gas natural. Pues en este caso, en este ejemplo, pincharíamos en el gas natural y me aparecería lo que tengo aquí en pantalla. Para ello, tendré que indicar, en primer lugar, la referencia del CUPS, indicar cuál es la referencia de mi contador. También tendré que seleccionar cuál es el uso que destino. Pues bueno, tenemos varias opciones. Por ejemplo, seleccionaríamos calefacción. Y también la herramienta, en una última mejora, da la opción de introducir los datos de forma mensual, de manera que podemos picar los consumos de las facturas mes a mes, o si seleccionamos la opción de consumo anual, únicamente podremos incluir el consumo de forma agregada total de todo el año, ¿vale? De manera que nos evitamos tener que picar mes a mes. Pero bueno, esto es en función de cómo creáis o cómo os facilite el trabajo a vuestro equipo. Daríamos a guardar y ya nos aparecería aquí guardado el consumo de gas natural. Si recordamos, en este ejemplo hemos dicho que tenemos otro consumo de combustible, que sería el consumo de gasóleo C. Pincharíamos en gasóleo C y en este caso seleccionamos que el uso es pues, varios usos, ¿no? Se utiliza pues, para calefacción o para agua caliente sanitaria. Y en esta opción, en este ejemplo, hemos seleccionado la opción de consumo anual para que podáis ver cómo aparecería en la pantalla. Pues únicamente nos aparecería una casilla donde tenemos o donde podemos indicar el consumo total de gasóleo C en ese año. Daríamos una vez más a guardar y ya nos aparecería aquí en pantalla ambos consumos. Lo que siempre destacamos, muy importante, esta herramienta es una herramienta viva. No te obliga a que en el momento que accedas tengas que hacer el cálculo de golpe, ¿no? Sino que te permite, pues como indicamos con esta flecha, editar, corregir, pues si en un momento dado solo he incluido los consumos de los primeros 3 meses, pues puedo volver a editar e incluir el consumo del resto de meses, o incluso si vemos que hay un error por el motivo que sea, puedo darle a la X y eliminar ese consumo, ¿vale? Vale, esto es una vez visto la primera fuente de emisión de alcance 1, vamos a pasar al siguiente caso, que sería el consumo de gases refrigerantes. Como veis, en todas las fuentes de emisión que vamos a ver a partir de ahora, aparece este desplegable que te da a elegir de si tienes consumo o si no dispones de consumo o si no has tenido consumo de esta fuente de emisión.
Aquí ya de forma automática, pues bueno, hemos seleccionado que sí que tenemos consumo para que ya nos aparezca la opción de añadir este consumo. Pincharíamos en la casilla y aquí lo que reflejamos es un tipo, un modelo, un ejemplo de un albarán o un parte de trabajo de mi mantenedor externo, ¿no? De manera que este mantenedor externo ha venido a revisar mi instalación de climatización y ha visto que ha habido una fuga de gas refrigerantes y ha tenido que hacer una recarga de 3 kilogramos de este tipo de gas refrigerante, que es el R410A. Por lo tanto, una vez que yo veo y reviso mis albaranes y veo que ha habido esta recarga, en este desplegable selecciono el gas refrigerante en cuestión, que es el R410A, e indico la cantidad que hemos visto que aparecía, que eran 3 kilogramos. Damos a guardar y ya nos aparece aquí todo el consumo de estos gases. Como veis, pues bueno, hemos incluido otros 2 gases más, ¿no? Otros 2 tipos de gases. Lo mismo, podríamos editar o eliminar. Ahora pasamos al consumo de gases de uso médico. Aquí es otra mejora que hemos realizado. Hasta ahora únicamente incluíamos el consumo de gases anestésicos, que como sabéis es una fuente de emisión muy relevante en el sector sanitario, ya que puede representar incluso el 20 o 30% de las emisiones de un hospital. Pero también fruto de oportunidades de mejora o de demandas que nos habéis realizado vía email, pues hemos creído conveniente incluir la opción de otros gases medicinales, que luego veremos qué opciones tenemos. Vale. Como veis, en ambos dos hemos seleccionado el desplegable de Tengo Consumo para que me dé la oportunidad de poder añadir ya los consumos en cuestión. Pincharíamos en Añadir consumos y en el consumo de gases anestésicos, pues es muy sencillo. Únicamente tengo un desplegable donde tengo que seleccionar el tipo de gas anestésico que he consumido durante el año y indicar la cantidad en kilogramos. Si os fijáis aquí en la nota, se especifica que la cantidad para el óxido nitroso y el etonox es en kilogramos, pero sin embargo, para el resto de los gases es en mililitros. Esto lo tenemos así porque, pues bueno, fruto de nuestro diálogo con ciertos hospitales, vemos que las cantidades o las unidades de medida suelen ser en estas unidades. Daríamos a guardar y ya se nos guardaría. Y ahora, en esta opción, lo que estamos viendo en pantalla es la otra opción de otros gases medicinales. Como veis, aquí lo que hemos incluido son otros gases que, como os decía, vemos que se utilizan no tanto para el tratamiento de pacientes, sino también pues, en equipos médicos, ¿no? Que utilizáis, pues, por ejemplo, el propio CO2 o el octofluoropropano o el hexafluoroetano. Son 3 gases que hemos visto que están disponibles con factores de emisión en la Oficina Española de Cambio Climático y que además puede ser que tengáis en vuestras instalaciones. Pues la misma operativa, indicaríamos la cantidad y daríamos a guardar. Y aquí ya veis, una vez más, cómo se indica en esta pantalla los consumos, por un lado, de gases anestésicos que hemos incluido en la parte de arriba y en la parte de abajo los otros consumos de gases medicinales que hemos también incluido. La siguiente fuente de emisión dentro de alcance 1 es muy sencilla, sería sencillamente el consumo de gases de extinción de incendios. Como he comentado anteriormente, aquí no se incluirán los retimbrados, únicamente se incluirán los extintores que hemos utilizado pues, para apagar un incendio o en un simulacro, ¿vale? En este desplegable pues, aparecen todos los tipos de gases de extintores que a priori existen, como sería el CO2 o el resto de gases de HFC. Aquí nos incluye los de polvo seco, los de ABC, porque ese tipo de polvo seco no contiene gases de efecto invernadero, por lo tanto no contribuye a la huella de carbono. Por ello no se da esa opción, ¿vale? Daríamos a guardar y aquí hemos supuesto que hemos consumido un extintor de 5 kilogramos de CO2, pues lo incluiríamos en este caso. Como veis, en la parte superior se indica esta exclusión de los extintores del polvo ABC precisamente porque no contribuyen a la huella de carbono. Y ahora ya pasamos a la última acción, a la última fuente de emisión de alcance 1, que son los vehículos y maquinaria en propiedad. Aquí, como decíamos, también hemos incluido una nueva opción, que es la de maquinaria, ya que no siempre tiene por qué ocurrir, pero puede ser que en algún hospital grande pues tengáis, por ejemplo, jardines y que el mantenimiento
y la maquinaria utilizada pues sea propiedad vuestra o en renting o en leasing y que tengáis consumos de combustible fósil. Pues aquí ahora lo podréis incluir, ¿vale? Lo mismo, si en vuestro caso, en vuestro hospital, no tenéis este tipo de maquinaria, pues en vez de indicar tengo consumo, lo que indicaríamos es no dispongo de esta fuente de emisión, sencillamente. Pero vamos a suponer que sí que disponemos de ambos dos. Disponemos de vehículos en propiedad eh, de mi hospital y también dispongo de maquinaria precisamente para lo que decía, ¿no? Para mantenimiento de jardines. El primer caso de desplazamientos profesionales, si pinchamos y damos a añadir desplazamientos, me aparecerán todas esas opciones. Acciones de ambulancia, autobús, coche, furgoneta, helicóptero, motocicleta o vehículo pesado. En este caso suponemos que tenemos ambulancias en propiedad. Pincharíamos y la opción que me da es la que aparece aquí en pantalla. Me da, por un lado, el consumo de combustible asociado, los que son el B serían los de diésel y los que aparecen con una E serían gasolina. Lo más común es el B7 para gasoil o diésel y el E5 para gasolina, que representa pues, el porcentaje de biocombustible que disponen en cada uno de ellos. Y la herramienta me ofrece tres opciones para incluir estos consumos. O bien la distancia en kilómetros recorrida durante el año, o los litros consumidos en total durante el año, o por último, el gasto en euros durante el año. O sea, tenemos que incluir una de las tres opciones, no tenemos que incluir las tres. Es decir, en función de los registros que yo disponga internos, pues podré incluir uno u otro. Lo más deseable sería incluir el consumo en litros, pero si no tengo un control exhaustivo de los litros de consumo por la flota de vehículos, pues podré incluir el kilometraje recorrido o si tampoco lo dispongo, pues podré incluir el gasto asociado, que eso seguro que todo el mundo lo tenemos controlado. También destacar que este año, en el año 2024, la Oficina Española de Cambio Climático ha publicado un nuevo factor de emisión aplicable en este caso al AdBlue. Por lo tanto, este año ya tendremos que empezar a recopilar los consumos de AdBlue para incluirlos en este reporte, ¿vale? Suponemos, como decíamos, que esta ambulancia consume B7 y que ha recorrido unos 250.000 kilómetros durante este año. Daríamos a guardar y como vemos, aquí me aparecería ya recogido la ambulancia y la furgoneta que suponemos que disponemos. En esta misma fuente de emisión tenemos la opción de maquinaria, como hemos dicho. En este caso se clasifican en tres tipos: maquinaria agrícola, maquinaria forestal o maquinaria comercial, institucional e industrial. Suponemos que disponemos de máquina forestal y en este caso para un motocultor. En la descripción ponemos la descripción que creamos conveniente, o sea, es una descripción que puede ser interna. En este caso, pues ponemos la descripción del tipo de maquinaria y elegimos el tipo de combustible y los litros consumidos. Pues suponemos que consume B7 y que consume 15 litros en ese año. Pues daríamos a guardar una vez más y ya, perdonad, nos aparecería, como veis en la parte superior, registrado ese consumo. Vale, esto sería lo correspondiente a los consumos del alcance 1, que recordamos es un alcance obligatorio a incluir. Por lo tanto, todas las fuentes de emisión que sean aplicables a mi hospital deberé de incluirlas dentro del alcance 1. Ahora vamos a pasar a lo que sería el alcance 2, perdón, que como decíamos es el consumo eléctrico y es un alcance obligatorio. En este caso también hemos realizado una pequeña actualización, una pequeña mejora, ya que hasta ahora únicamente dábamos la opción de incluir el consumo de energía eléctrica que me suministra una comercializadora que tengo contratada, pero es cierto que hay otros tipos de energía a incluir dentro del alcance 2 que son relevantes. Como ya indicábamos, por un lado, si dispongo de una instalación de autoconsumo, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos, pues también lo podré incluir en esta fuente. E incluso se nos ha dado algún caso, algún ejemplo concreto de algún hospital que nos decía, oye, yo en mi ciudad hay una red pública que lo que hace es suministrarme vapor, ¿no? Vapor o calor. Pues bueno, también tenemos la opción de incluir este consumo. Vamos a ir viendo punto por punto cómo se haría. En primer lugar, el consumo de electricidad que es suministrada a mis instalaciones por una comercializadora eléctrica. En este caso, lo que me pide la herramienta es, una vez más, que indique
el CUPS, la referencia del contador, y aquí muy importante que indiquemos con qué comercializadora trabajo. ¿Por qué es importante? Pues como ya adelantábamos en una diapositiva de la CNMC, en función del mix eléctrico de producción de mi comercializadora, el factor de emisión a aplicar será mayor o menor. Por lo tanto, si tengo contratado una comercializadora eléctrica que sea 100% renovable, mi factor de emisión a aplicar va a ser cero y por lo tanto mi huella de carbono para el alcance 2 será cero. Por lo tanto, es muy relevante el valorar con qué comercializadora estoy trabajando. Precisamente por esto, porque si consigo que sea 100% renovable, mi huella de carbono al alcance 2 será cero. Pero también tenemos una segunda opción. Si tengo contratada una comercializadora que no es 100% renovable, ya que produce en su mix eléctrico, pues procede también de otras fuentes de combustible fósil, pero tengo interés en seguir trabajando con esta comercializadora, existe otra figura que lo que puedo hacer es, por contrato, solicitar a esta comercializadora que me garantice o que me dé un certificado de garantía de origen 100% renovable. De manera que yo trabajaré con una comercializadora que en su mix eléctrico no es 100% renovable, pero que a mí sí que me va a certificar, me va a garantizar garantía de origen 100% renovable. Por lo tanto, también en este caso, si tengo este contrato, también la huella de carbono de alcance 2 será cero. En este caso, lo que nos pide la herramienta es, ¿dispones de garantía de origen? Si fuera que sí, pues indicaríamos que sí que dispones de garantía de origen 100% renovable y tendrás que indicar el porcentaje. ¿Por qué? Porque es cierto que en función de los consumos que tenga mi organización, si soy un hospital con un consumo intensivo de energía eléctrica, puede ser que mi comercializadora me diga, oye, mira, no soy capaz o no es viable de garantizarte un consumo o que te suministre energía 100% renovable en el 100%, pero sí te puedo garantizar que, por ejemplo, el 50%, el 60%, el 40% de tu consumo sí que va a tener garantía de origen 100% renovable. Por lo tanto, tendré que indicarlo en esa casilla. Y lo otro que tendré que indicar, una vez más, ya es como el resto de consumos, tendré que indicar si quiero reportar los consumos de manera mensual, como las facturas eléctricas, o si quiero simplemente hacer el reporte del consumo anual porque tengo el consumo registrado, ¿no? de forma interna, el consumo agregado. En este caso hemos puesto el ejemplo del consumo mensual y hemos indicado el consumo mes a mes en kilovatios hora. Daríamos a guardar y como veis aquí en pantalla nos aparecería el consumo de, en este caso, dos comercializadoras, por un lado la de Iberdrola clientes y por otro lado la de Total Energies clientes. Pues aparecerían aquí recogido. Dentro del alcance 2, si ahora pasamos al lo que hemos denominado otros tipos de energía, podremos reportar en el primer punto la generación de energía renovable. Aquí únicamente me va a pedir que indique qué tipo de energía, pues por ejemplo, fotovoltaica, me pedirá que lo escriba, y que indique los kilovatios hora que he generado y que he autoconsumido, digamos, por mi instalación. De manera que, como decimos, este consumo no va a contribuir directamente a la huella de carbono, pero que sí que evidentemente afecta positivamente. ¿Por qué? Porque en este ejemplo, esos 1000 kilovatios hora que he sido capaz de autoabastecerme con mi instalación de placas fotovoltaicas, va a ser unos kilovatios horas que no voy a tener que solicitar o que no va a tener que suministrarme mi comercializadora eléctrica que tengo contratada. Por otro lado, en el punto 2 es donde podemos incluir el consumo de calor, consumo de vapor, frío o aire comprimido. En este caso hemos supuesto el que me suministran consumo de calor en total 74.110 kilovatios hora. Y aquí es importante destacar que la herramienta no ofrece el factor de emisión aplicable, sino que seréis vosotros, en vuestro caso, si os aplica este caso, tendréis que contactar con vuestra comercializadora o con vuestro suministrador para pedirle cuál es el factor de emisión asociado a este consumo, ¿vale? Porque digamos que no existe un factor de emisión estándar, sino que en función de cada casuística, pues tendrá que aplicar uno u otro. Aquí hemos supuesto que nos ofrecen o que nos suministran calor. Vale,
Ya hemos visto lo que es el alcance 1, alcance 2, que son alcances obligatorios según la metodología del GHG Protocol. Y ahora vamos a ver el alcance 3, que como decíamos, según esta metodología es opcional, pero que hemos considerado interesante y relevante incluir las fuentes de emisión que aparecen aquí en pantalla, pues dado la relevancia que tienen, y también para animar a los hospitales a que vayáis más allá, año a año, paso a paso, incluyendo nuevas fuentes de emisión. Sin embargo, también queremos destacar que el Ministerio de Sanidad tiene especial interés en que los esfuerzos iniciales sean focalizados en el consumo de agua, el consumo de papel y la generación de residuos. ¿Por qué? Porque consideran que estas tres fuentes son más sencillas de recopilar, porque son consumo de agua y consumo de papel, son facturas que disponemos al igual que en el consumo eléctrico o el consumo de gas natural, por lo tanto simplemente es recopilar estas facturas e incluirlo en esta herramienta. Y la generación de residuos, pues porque es un requisito legal que tenemos que tener controlados, sobre todo en cuanto a residuos peligrosos, por lo tanto, a priori debe ser más o menos sencillo, porque se tiene controlado, ¿no? Más o menos sencillo el reportar esta generación de residuos. Vale, el primer punto sería el consumo de inhaladores. Aquí suponemos también la opción de que tengo consumos. Sin embargo, veréis que dentro del alcance 3 ya no serán únicamente tres opciones, sino que será una cuarta. Es decir, puedo indicar, tengo consumos, puedo indicar, no dispongo de esta fuente de emisión, puedo indicar también, como anteriormente, tengo esta fuente de emisión, pero este año no he tenido consumos, y en este caso, en el alcance 3 hay una cuarta opción, que es no dispongo del dato. ¿Por qué es importante y por qué hemos añadido esta opción? Porque, como sabéis, el alcance 3 es opcional. Por lo tanto, no estoy obligado a tenerlo, a incluirlo, pero nos parece interesante saber el por qué no lo habéis incluido. Pues si, por ejemplo, es porque no disponéis de los datos, pues también es interesante por detectar ciertas barreras y ciertas oportunidades de mejora a la hora de recopilar los datos por parte del hospital, ¿no? Entonces, de esta manera nos es interesante saber si realmente, si no incluís los desplazamientos por medios externos, pues si es debido a que en la dificultad de recopilar los datos, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Vamos a suponer que sí que disponemos de consumos de inhaladores, pincharíamos en la pestaña y nos aparece este desplegable. Aquí se incluyen los tipos de inhaladores que contienen gas propelente, que como sabemos este gas contribuye también a la huella de carbono y por lo tanto al cambio climático. Sería el DPI, PMDI y SMI. Y en el caso de PMDI, como veis, aparecen distintas tipologías que si vuestro tipo de gas no está encasillado en cada uno de este tipo, está la opción de PMDI media, que sería aplicable, pues como su nombre indica, a un PMDI medio, ¿no? Por lo tanto, podríamos utilizar esta opción. Y lo que nos pide como cantidades es el número de unidades que se han consumido en el hospital. Daríamos a guardar y aquí veis una vez más pues, los consumos que hemos incluido en este caso de inhaladores. Pasando al consumo de agua, únicamente daríamos a añadir consumo y aquí diferenciamos dos tipos. En la parte superior es el consumo de agua, digamos, agua sanitaria, no, agua de boca, esa agua que proviene, que está potabilizada y que nos facturan pues de forma trimestral, nos llega una factura sobre este consumo de agua. Y en la segunda opción es, si disponéis de zonas verdes y de agua de riego que no está recogida en las facturas que hemos comentado, podéis incluirlo. Sin embargo, si este consumo de agua de riego está recogido en las facturas anteriores, no tendréis que incluirlas porque si no sería contabilizarlo dos veces, ¿vale? Vamos a suponer el consumo de agua y el desplegable que aparece aquí en pantalla nos indica que indiquemos el periodo, desde cuándo y hasta cuándo. Como sabemos, tiene que ser año natural. En este ejemplo ponemos el año 2021, iría desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y el consumo total han sido de 62.410 metros cúbicos. Daríamos a guardar y ya reportaríamos todo el consumo. Aquí también hemos puesto como ejemplo, pues que sí que tenemos de zonas verdes con agua de riego que no está recogida en la prefactura y que la superficie son 300 metros cuadrados y que se consumen unos 420 metros cúbicos, ¿vale? Consumo de papel, aquí también hemos incluido una nueva mejora. Aquí incluimos el papel de oficina
y hasta ahora únicamente el papel de camilla, pero es cierto que nos habéis demandado que también, si incluimos el papel de camilla, también sería interesante incluir el papel higiénico y el papel secamanos, ya que son tipos de papel que se consumen en grandes cantidades en los hospitales. Daríamos a tengo consumo y en el papel de oficina lo que nos pide es seleccionar el tipo de papel, es decir, el tamaño, pues por ejemplo, DIN A4 es el tamaño típico de los folios, que seleccionemos el tipo de papel, si es virgen o reciclado, evidentemente el papel virgen va a tener un mayor impacto que el reciclado. El gramaje de estos folios, por norma general, los folios suelen ser de un gramaje de 80 y la cantidad en unidades de folios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es revisar las facturas de compras de paquetes de folios que hemos realizado durante ese año y sabemos que si, por ejemplo, hemos comprado 10 paquetes, pues lo multiplicaríamos por el número de folios que contiene cada uno de estos paquetes, que por norma general suele ser unos 500 folios, y de esta manera sabríamos ya cuántos son el número de cantidades que tenemos que indicar. Eso sería en cuanto al papel de oficina. En cuanto al papel de camilla, de papel higiénico o de secamanos, aquí ya sí que nos da las siguientes opciones. Que indiquemos cuál es el ancho y el largo en metros de esos rollos de papel. Si son de doble capa, el tipo de papel, si es reciclado virgen, y una vez más el gramaje. Ya que lo tenemos que indicar, pues como por norma, por lo que nos soléis indicar, papel de camilla, papel higiénico suelen ser en papel en rollos, pues indiquéis el número de rollos de cada uno de ellos. Y aquí una vez más ya tendríamos los datos que hemos incluido, tanto de papel de oficina como de papel de camilla. Pasamos ahora a ver lo que sería la generación de residuos. En este caso, como veis en el desplegable que aparece aquí en pantalla, tenemos un largo listado de residuos clasificados en RNP y RP, es decir, residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Y la idea es que vayáis indicando, en función de los residuos que generáis en vuestro hospital, el tipo que se ajuste más a vuestro tipo de residuo. De manera que reportéis la cantidad anual generada por cada tipo de residuo. Aquí, importante destacar que las unidades de medida son en toneladas anuales, salvo para el caso de los tóner, que es por unidades, y para aguas de laboratorio, que se introduce en metros cúbicos, ¿vale? Daríamos a guardar y aquí veis los ejemplos que tenemos pues, en cuanto a residuos asimilables urbanos, papel, plásticos, residuos sanitarios o biológicos, etc. La idea sería que vayáis indicando cada uno de los residuos que tenéis identificados que generáis en el año. Posteriormente pasaríamos a los desplazamientos profesionales por medios externos, es decir, si tengo que asistir a una jornada de formación, a una visita o cualquier tipo de desplazamiento profesional que lo realice por medios externos, es decir, no con flota de vehículos propia, sino, pues, por ejemplo, un vuelo, un tren, taxi, coche, motocicleta, etcétera, pues todo ello tendré que incluirlo aquí. Aquí a modo de ejemplo ponemos el caso de, por ejemplo, un vuelo, ¿no? Que tengo que desplazar pues, para asistir a una jornada en otro país o en otra ciudad y tengo que realizar un desplazamiento en vuelo, en avión. Aquí la opción que nos aparece sería el kilometraje en años, el número de pasajeros, la clase y el trayecto. Daríamos en el desplazamiento y aquí la herramienta, si pinchamos en la opción de calculadora de kilómetros, para evitar que tengamos que buscar cuál es la distancia que existe entre una ciudad u otra, pues tenemos esta calculadora, ¿no? Aquí ponemos un ejemplo que sería Madrid-Sevilla, que bueno, es un ejemplo un poco malo, digamos, ¿no? Porque, como sabemos, lo preferente es utilizar transporte, pues, por ejemplo, en tren, ¿no? Antes que en avión, ya que su factor de emisión o su contribución al cambio climático, a la huella de carbono, es menor. Por lo tanto, ese trayecto Madrid-Sevilla, lo ideal, dado que existe tren de alta velocidad, sería hacerlo en tren, pero bueno, vamos a suponer que hacemos un desplazamiento en avión Madrid-Sevilla. Si ponemos el origen y ponemos el destino, automáticamente la calculadora me indica la distancia que existe entre ambos aeropuertos, que serían 388,55 kilómetros.
lo indicaríamos en la herramienta y indicando esa distancia, el número de pasajeros que han realizado la clase, si es turista o business. Evidentemente la clase turista tiene un menor impacto que la clase business, y si es un viaje de ida y vuelta. Bueno, lo lógico será que sí, al igual que vamos hasta allí, ¿no? Pues lo lógico será que el retorno sea también en el mismo modo de viaje, pero bueno, puede darse el caso que no sea así. Vale, una vez que hemos visto los desplazamientos profesionales por medios externos, vamos a ver los servicios de transporte por terceros. Es decir, por ejemplo, tengo subcontratada el servicio de ambulancias por un servicio externo para el traslado de enfermos, por ejemplo, de pacientes, pues también tendré que incluirlo aquí. O también puedo incluir aquí también el transporte de mi materia prima o de mis fármacos que realiza un proveedor externo. Pues también lo puedo incluir dentro de esta fuente de emisión. Supongamos que en este caso pues tenemos o incluimos los traslados de bienes comprados, ¿no?, por un proveedor, y se realizan en furgoneta. Pues aquí incluiríamos furgoneta tipo diésel que ha recorrido unos 250 kilómetros, ¿vale? Sería replicar esta información. Somos conocedores de que esta fuente de emisión es una de las más difíciles de recopilar porque existen un amplio, ¿no?, de espectro, una amplia tipología de desplazamientos que podemos incluir aquí, pero lo cierto es que sería interesante que pudiéramos ir incluyéndolo poco a poco. Pues, por ejemplo, el de los pacientes o el de los enfermos sería muy interesante, ¿no?, poder incluir ese traslado que se ha hecho por ambulancias de un servicio subcontratado. Poco a poco podéis ir poniendo objetivos y poder ir ampliando el alcance. Y ya por último, la última fuente de emisión dentro del alcance 3 serían los desplazamientos in itinere, que recordemos que son los desplazamientos que se realizan los empleados desde sus hogares al centro de trabajo y del centro de trabajo a sus hogares. La forma más sencilla para recuperar esta información sería a través de una encuesta donde a todos los empleados le preguntemos cuál es la distancia que existe entre sus hogares y el centro de trabajo y cuántos días va o se desplaza a la semana a su centro de trabajo, el número de viajes que realiza, es decir, si simplemente es uno de ida y otro de vuelta, o hace 4, pues porque va a horario partido y y vuelve a casa a comer, por ejemplo, ¿no? Y muy importante, el medio de transporte, ya que según el medio de transporte el impacto será mayor o menor. Evidentemente, a pie o a bicicleta es un transporte limpio, por lo tanto, la contribución a huella de carbono será cero. Y luego, seguido en orden de menor a mayor, sería pues, el transporte público, como puede ser el autobús, el metro o el tranvía, y lo menos deseable sería pues, utilizar transportes privados, como puede ser el coche o la motocicleta. Y bien, una vez que hemos visto cómo se vuelcan todos estos datos a la herramienta de Scope CO2 para poder hacer mi cálculo de huella de carbono, vamos a ver lo más relevante, que es analizar precisamente los resultados que obtengo para de esta manera poder definir un plan de reducción. Es decir, la huella de carbono, como hemos dicho, es un indicador ambiental, pero no podemos quedarnos únicamente en esa fotografía, sino que una vez que he hecho este diagnóstico, analizaré los resultados para, en función de ellos, definir acciones encaminadas a reducir mi huella de carbono año a año, que claro, lo deseable sería que nos focalizáramos en aquellas fuentes de emisión que son más importantes o más relevantes según mis resultados. Para ello, la herramienta también nos facilita un informe. Tendríamos que pinchar en informes, en el año de cálculo, acceder al informe en concreto, que el ejemplo es el Hospital Grande, y nos aparecería esta pantalla. En esta pantalla, como veis, se desglosan los resultados, las toneladas de CO2 equivalente totales, que por ejemplo en este ejemplo serían 3.138,62, y también las toneladas de CO2 equivalente por cada una de las fuentes de emisión y, lo que es muy importante, el porcentaje que representa cada una de ellas. Por lo tanto, como decía, para los primeros pasos lo más interesante es que nos fijemos en cuáles son los porcentajes más grandes para que definamos planes de actuación en cada uno de ellos. Pues, por ejemplo, si nos fijamos, en este caso sería el consumo de combustibles fósiles en instalaciones fijas, el consumo de electricidad, los desplazamientos profesionales con medios externos o los desplazamientos in itinere de los empleados. Por lo tanto, esos 4 puntos serían los más importantes a abordar.
Una de las más sencillas y que mayor impacto tiene sería en el consumo eléctrico, en el alcance 2, que sería contratar una comercializadora eléctrica que te garantice que la energía que te suministra es 100% renovable, ¿vale? En este caso conseguiríamos con esa pequeña acción reducir mi huella de carbono un 17,28%. Aquí nos aparecen también los resultados desglosados por cada uno de ellos. Nos aparece también clasificado por cada uno de los alcances, siguiendo la metodología del GHG Protocol. Y también, muy importante, nos aparecen los indicadores que comentábamos al inicio de este vídeo. Nos aparecen indicadores donde se representan las toneladas de CO2 equivalente por empleado, por superficie, por acto asistencial, pero también no únicamente las toneladas de CO2, sino también nos indican indicadores de consumo de energía eléctrica en kilovatio hora por superficie, consumo de kilogramos de papel, consumo de agua, que también nos permite tener un seguimiento de nuestros consumos. Y ahora, interesante, si os fijáis en la parte superior, hay dos opciones, exportar a PDF y declaración de autoanálisis. Ambas dos son unas mejoras que hemos realizado también recientemente. Si pinchamos en exportar PDF, ahora ya no nos aparecerá únicamente un pantallazo de los resultados de la web, sino que nos descargará un informe que es un poco más atractivo visualmente, en la que se presentan todos los resultados que hemos comentado. Y también muy interesante la declaración de autoanálisis, que es una declaración en la que siempre nos habéis demandado, ¿no?, de que os gustaría poder comunicar en vuestras redes de comunicación que habéis hecho, por ejemplo, el cálculo de vuestra huella de carbono a través de Scope CO2. Pues bueno, con esta declaración lo que buscamos es que podáis comunicarlo claramente. Evidentemente no es un certificado porque no hacemos ningún tipo de verificación, porque no somos una entidad acreditada por la ENAC para hacer ese tipo de certificaciones. Por tanto, es una declaración en la que nosotros lo que decimos es, desde Sanidad por el Clima, que vuestro hospital ha realizado el autocálculo de su huella de carbono a través de nuestra herramienta de Scope CO2, ¿vale? Es lo que queremos manifestar únicamente con esta declaración. Y ya por último, como hemos indicado, vamos a ver las conclusiones finales, ¿no? Como hemos dicho, la huella de carbono es un indicador ambiental básico para la descarbonización, ya que, como solemos decir, lo que no se mide no se puede conocer y lo que no se conoce no se puede actuar. Por lo tanto, la huella de carbono es un primer paso necesario en la descarbonización. Permite tener una visión general sobre los consumos del todo de los centros sanitarios, por lo tanto, como se indica en el cuarto punto, ayuda a reducir costes y a mejorar la eficiencia, ya que todas las acciones que llevemos a cabo en nuestro plan de reducción va a ir encaminado a ser más eficientes y a reducir nuestros consumos. Por lo tanto, vamos a obtener una reducción de nuestra huella de carbono, pero también vamos a obtener una reducción de nuestros consumos y, por lo tanto, una reducción en nuestros gastos asociados, ¿no? Por lo tanto, también es una oportunidad para el negocio para ser más eficientes. La sensibilización consideramos que es un punto clave para el éxito del plan de reducción, ya que todos los empleados, independientemente de su cargo, tienen que estar involucrados en todo el proceso para conseguir cumplir con los objetivos planteados. Y también queremos destacar que a mayor detalle a la hora de introducir los datos, evidentemente más preciso será el cálculo y los resultados que obtengamos. Y ya por último, destacar el cálculo de huella de carbono es una fotografía, es un indicador ambiental que es muy relevante por todo lo que estamos comentando en esta diapositiva, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que dar el siguiente paso necesario, que es el definir un plan de reducción donde identifiquemos qué acciones vamos a realizar en los próximos años. Podemos definir un plan de reducción en 3 o 5 años vista, en el que digamos qué acciones vamos a realizar para reducir nuestra huella de carbono, ¿vale? Y nada, ya por último, una vez más, pues bueno, agradeceros vuestro interés por consultar este vídeo. Esperemos que haya sido de útil para todos vosotros y vosotras. A pesar de ello, hemos intentado detallar en la medida de lo posible todos los puntos de la herramienta, pero si tenéis cualquier tipo de duda al respecto, pues podéis contactarnos en los contactos que aparecen aquí en pantalla, al correo oficial de Sanidad por el Clima,
o en el mío personal o el de mi compañero Javier Monterde, que estaremos encantados de poder resolveros cualquier tipo de duda de la herramienta de Scope CO2, pero también destacaros una vez más que si tenéis dudas en el proceso que está llevando a cabo el Ministerio de Sanidad, pues tenéis también disponible su email de Ucasan para poder hacerle llegar cualquiera una de las consultas. También os animamos a que nos sigáis en nuestras redes sociales, pues para que os mantengáis al día de todas las iniciativas y todos los proyectos que desarrollamos desde Sanidad por el Clima. Muchas gracias y nos vemos pronto. Un abrazo.